El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en busca de él. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, sus padres quedaron asombrados y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Celebramos hoy, queridos hermanos, la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Las 3 lecturas nos hablan de la familia y son lecturas que diríamos bastaría con leerlas y meditarlas despacio para comprender lo que el Señor quiere de la familia. En el libro del Eclesiástico nos da una enseñanza muy importante que hoy quería yo remarcar. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre sus hijos. Ciertamente hay una jerarquía en la familia que tenemos que saber respetar. Hay un trato y un comportamiento que debemos tener en la familia hacia arriba y hacia abajo. Por eso de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. No es que el padre puede abusar porque él sea, como dice el libro del Eclesiástico, más respetable que los hijos, que tenga más autoridad, puede hacer lo que le dé la gana. Por eso San Pablo en la carta a los Colosenses nos dirá: «Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desalienten». El padre debe respetar a la esposa, a los hijos, sabiendo que tiene una autoridad y por lo tanto tiene que utilizar esa autoridad para el bien de los hijos, de la esposa y de la familia. Pero aquí en el libro del Eclesiástico habla: «El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados». Fíjense qué importante es el trato hacia los padres, pues la familia humana representa a la familia divina. Representar a la familia divina, si yo honro a mis padres, trato a mi padre con dignidad y le obedezco, entonces Dios se comporta conmigo igual que el Padre
tratándome bien, perdonándome los pecados, ayudándome en todo y como dice, el que honra a su padre, el que honra a su madre, el que respeta a su madre, acumula tesoros. Su oración será escuchada. Cuando rece, su oración será escuchada. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que honra a su madre, el Señor lo escucha. 2 veces ha dicho ya. Su oración será escuchada y Dios lo escucha. Por eso el que se comporta con sus padres como un hijo, de tal manera que le escucha, le atiende y le socorre, Dios entonces va a tener con él un trato especial, puesto que si él honra a Dios en sus padres, Dios entonces vela por él y le bendice y le escucha especialmente. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva. Eso, no abandonar a los padres. No abandonarlos cuando ellos necesitan un socorro, están necesitados de ayuda, de apoyo, ya sea apoyo físico, económico, o ya sea simplemente moral, estar ahí, que no se sientan solos, que puedan saber que cuentan con nosotros. Aunque su inteligencia se debilite, cuando ya empieza a flaquear su mente, cuando ya sus ideas están, hay personas que ya saben, llega a cierta edad y la mente empieza a fallarles. Cuando era muchacho, cuando era un estudiante, recuerdo que tenía un compañero que era su papá, ya la mente le empezaba a fallar. Y entonces llegabas, le saludabas y te empezaba a contar, como había estado en la guerra civil, te empezaba a contar las batallas de la guerra civil. Así que llegabas y te contaba una batalla. Entonces ya cuando por fin ya no aguantabas más y decías, bueno, otro día nos vemos, adiós, te separabas. Llegabas otro día, lo saludabas y empezaba a contarte la misma batalla. Siempre te contaba las mismas batallas, de la misma manera y en el mismo orden. Pues cuando la guerra, y empezaba él a hablar, pum, 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 y estabas allí y aguantabas, ¿no? Una y otra vez. Esto es, cuando su mente flaquee, cuando ya se debilite, cuando ya no razone ciertos momentos y empieza a contar sus historias de aquel tiempo, lo que él vivió, lo que se le quedó bien marcado, y ahí lo tiene muy grabado. Sé comprensivo con él. No lo desprecies mientras viva. Ahora quería hacer una advertencia muy seria. Miren, queridos hermanos, Dios nos manda honrar, respetar y cuidar, atender a los padres cuando ya empiezan a envejecer y cuando necesitan de nuestra ayuda. Pero hay una cosa que a lo mejor nunca la han escuchado. Existe, queridos hermanos, escuchen bien esto, lo que se llama el síndrome del cuidador. ¿Qué cosa es eso? Miren, yo conozco personas, y normalmente son mujeres, las que lo padecen, que viven atormentados a partir de que se mueren sus padres. Ese padre, esa madre que han estado cuidando, que han cargado con ellos y los llevan adelante y los atienden. Por eso digo, normalmente suelen ser las mujeres, porque son las que atienden a la familia y atienden también a los abuelos, a los padres. Pero después que falta, empiezan a reprocharse todo lo que no han hecho por sus padres. Empiezan a reprocharse y a acusarse del maltrato cuando a veces, esto que estoy diciendo, yo cuando la primera vez que hablo con aquel abuelito y empieza el hombre allí a contar su historia de la guerra
y entonces te cuenta las batallas, pues uno le escucha y va aprendiendo cosas de la guerra, de la historia, de lo que ha sucedido. Cuando la segunda vez te cuenta lo mismo, pues entonces, bueno, pues será alguna cosa. Cuando la tercera, la cuarta y la quinta vez te cuenta lo mismo, ya uno dice, uy, esta vez ya va a empezar otra vez con la historia mismo, con la misma batalla, ¿no? Entonces, por caridad, por respeto, claro, es una persona mayor, entonces uno era un muchachito, entonces dice, ¿qué hace? Dejarle con la palabra en la boca, una falta de respeto. Entonces aguantabas y mirabas a ver cómo escaparte, cómo saludarle, quedar bien y marcharte. Eso se puede aguantar varias veces, pero cuando vives en tu casa y tienes a tu cargo una persona anciana, y esa persona anciana tiene sus manías, sus costumbres y tiene sus defectos y empieza a fallarle la mente y empieza a decir cosas que no son y se inventa cosas que no son. Y tú sabes que eso es porque le falla la mente. Y entonces nos empezamos a impacientar, le tratamos con dureza, le decimos palabras fuertes y a veces llegamos incluso a ese maltrato físico de una o de otra manera. A veces en dejarle encerrado, tenerle atado, darle algún golpe, alguna cosa. Eso tengan ustedes en cuenta, que cuando se hace una vez uno siente el remordimiento de conciencia, pero uno va, se confiesa y queda en paz y ya se arrepiente y hace el propósito. Pero cuando eso se empieza a repetir, y ya empiezo a perder yo los nervios y no puedo soportar a esta persona mayor por todas esas cosas y le trato con dureza, empieza a crear en la persona ese síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador después va a crear un tormento en la persona, le va a quitar la paz, le va a hacer sentir culpable de muchas cosas. Después va a estar continuamente recordando todo aquello que le hacía o que no le hacía y va a sufrir tremendamente. Personas que ya ha fallecido, y esto sucede con cualquier persona que uno cuida que está enfermo, que necesita una ayuda especial y demás. En una ocasión me decía una señora de su marido que el pobre pues quedó paralítico y entonces al estar en silla de ruedas pues necesita, depende, y entonces, oye, mira, tráeme esto, trae aquello, hazme esto, hazme lo otro, y ya pierde la paciencia y empezaba a golpearle, a hacerle cosas, y me decía, él era realmente un santo, porque lo aguantaba todo, no se quejaba, me decía esto, lo otro, ¿no? Y dice, pero yo ya no podía. Y cuando uno ve a esas personas que después sufren terriblemente y están atormentados por eso, y por más que se confiesan no encuentran su paz, uno dice, ¿ves? Si hubiese tenido antes una orientación, si hubiese tenido a alguien que le hubiera dicho, ten cuidado con esto que te va a pasar aquello, que después vas a sufrir mucho más de lo que estás sufriendo ahora. Se necesita, por lo tanto, queridos hermanos, en el cuidado de las personas necesitadas de la familia, un trato especial. Vamos a ver. La persona que se cuida puede ser un hijo, un hermano, puede ser el cónyuge, un esposo, una esposa, puede ser el padre, la madre, el abuelo, la abuela, cualquiera que está en el ambiente familiar y que está ahí y que necesita ese cuidado. Y que por esa dependencia, por esa carencia, porque le falla la mente, porque está inválido, porque no puede hacer todas sus cosas, entonces uno tiene que socorrerle en un aspecto o en todo. Entonces es cuando o empezamos a mirar esto, como nos dice aquí el libro del Eclesiástico, todo lo que hagas a esa persona, Dios te lo premiará. Cuando yo lo hago por el amor de Dios y veo en esta persona ese representante de Dios, entonces
Puedo superar mucho más todo ese desgaste que trae el atender a esa persona. Pero aquí habría que decir, la persona que atiende directamente y los otros familiares que están alrededor. Pongamos un ejemplo. Unos padres ya se hacen ancianos, uno está enfermo, está en cama, está de tal manera, o pierde, como le dice, ya su cabeza no rige y entonces necesita una atención constante y continua. Y en ese desgaste cada vez necesita más atención. Y hay uno de la familia, un hijo, una hija normalmente, que es quien se ocupa de atender a ese padre, a esa madre que está enfermo, que ya está así. Los otros hermanos tienen que caer en la cuenta de que el desgaste físico y psíquico de la persona es muy grande. Pues estar a cargo de una persona todo el tiempo, dicho de otra manera, las 24 horas, eso agota a cualquiera. Se necesitan los momentos de descanso, porque si uno no descansa, cuando una persona trabaja, pongamos el caso, en un hospital, atendiendo a unos enfermos, aunque los enfermos sean que requieren una atención constante y continua, pero como hay turnos, yo me relevo, de tal manera que ahora viene el siguiente turno y después viene el otro, pero a mí me tocan unas horas, termino y me voy a mi casa, me desconecto totalmente. Y una vez que me he marchado a la casa y llega el domingo y tengo mi día de descanso y llegan los días feriados y puedo estar en otro ambiente, con mi familia, con otras cosas. Y además, el que trabaja en un hospital o en un centro de atención de personas necesitadas, llega a final de mes y por ese esfuerzo que ha hecho le dan su paga, su dinero. Tiene su tiempo de descanso y tiene su recompensa económica, con lo cual psicológicamente y físicamente es mucho más llevadero. Pero la persona, el familiar que está ahí al cargo de sus padres y no recibe un sueldo por eso, y no tiene horas donde se desconecta y se marcha y no atiende para nada a esa persona, el desgaste es mucho más grande. Aquí, por lo tanto, la otra familia tiene que apoyar más para que esa persona que está a cargo tenga también su descanso psicológico y físico de la atención a la persona necesitada. Pero pensando, como dice hoy las lecturas, el que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones. La ayuda prestada al padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El que está atendiendo a un familiar, a un pariente, a alguien en la casa, tenga esto en cuenta. Le será tenido en cuenta para pagar sus pecados. Cuando ustedes se encuentren atendiendo a algún enfermo que requiere una atención constante y continua, ya sea completa o parcial, ya sea en ciertas cosas o ya sea en todo, mi consejo es que piensen que de aquí viene el síndrome del cuidador. Si maltratan, si se cansan, si se agotan y empiezan a descargar con esa persona que están cuidando, después van a sufrir mucho más de lo que están sufriendo ahora. Entonces es cuando necesitan una ayuda especial. Ahora sí que les aconsejo que acudan a pedir consejo, que busquen a alguien que les pueda dar buenos consejos y orientaciones para saber cómo enfrentar esa situación antes de que la persona falte. Alguna persona que se ha encontrado en esta situación, hemos tenido que llegar a aconsejarle y decirle, mira, vete al cementerio, vete allá con ese pariente que ya ha fallecido y pídele perdón, cuéntale lo que sientes, habla con él y
pídele que te perdone todo aquello que le hiciste. Una persona, una de estas que cuidaba a un pariente, al padre, a la madre, a algún pariente, pues entonces, ¿saben lo que hizo? Después, cuando cayó en la cuenta del problema que tenía, y ese problema después lo transmitía a sus hijos, eso que estaba la persona, la señora, sufriendo de sus padres, el trato, el cuidado de sus padres, cuando ellos faltaron, todo eso lo transmitía a sus hijos. Y era como lo que ha sufrido con su padre, ahora lo descarga con los hijos. Entonces, se encontraba en una situación realmente dramática. No tener paz, tener una intranquilidad y un cargo de conciencia de que se estaba portando mal, y por más que se confesaba y por más que hacía, no conseguía su paz. Entonces allá en la casa dice, siempre se sentaba aquí esta persona. Entonces allá en el sillón donde se sentaba la mamá, el papá, el abuelo que estaba atendiendo, y pues póngase allí delante, empiece a hablar, ya que él se ponía allí, y pídale perdón y empiece a hacer las cosas, a decirle lo que realmente sentía y por qué lo hacía. Que no es porque tuviera algo contra la persona, sino porque estaba agotada psicológicamente y por eso no encontraba otra salida que el comportarse así. La carta de San Pablo a los Colosenses, este párrafo primero lo tienen ustedes, lo que hemos leído, del libro del Eclesiástico en el capítulo 3, diversos versículos. Léanse el libro del Eclesiástico que da muy buenos consejos para la familia, para los padres y para los hijos. Y la carta de San Pablo a los Colosenses también habla de la familia y pone, cuando uno reza, ora al Señor y ve en el Padre a Jesucristo y ve en la Madre a la Santísima Virgen, entonces es más fácil de soportar y de llevar. Pero, como nadie somos perfectos, por eso es que todos necesitamos una ayuda y un consejo. No te agotes tú solo. Si estás en problemas, pide ayuda. Sea ahora el que busca una ayuda para no tener que necesitarla después. El atender a tu familia depende de la mentalidad como lo hagas. Si no tienes una base espiritual fuerte, como para ver a Dios y a la Virgen, al Señor y a la Virgen en ese enfermo, en esa persona a la que atiendes, te va a costar mucho. Es un camino de santidad para muchos de nosotros, ese atender a los familiares que nos rodean. Pero no conviertas tu hogar en un campo de batalla. No estés viviendo en plena guerra. ¿Para qué estar sufriendo ahora por no hacer un esfuerzo, por no pedir un consejo, por no buscar un remedio adecuado y después tener el síndrome del cuidador y sufrir terriblemente y estar angustiado y desesperado toda tu vida? Ahora por lo que haces y después por lo que hiciste. No te atormentes toda la vida. Las cosas se pueden superar. Dios está para ayudar, pero busca la ayuda. Esto es lo que te dice hoy, entre otras muchas cosas. Y termino, queridos hermanos, con un breve consejo para la familia. Saben ustedes, en la familia hay que tener 3 palabras que tienen que escucharse diariamente. A ver si en su casa, en su hogar, en su familia, en su ambiente, estas 3 palabras se utilizan, si las enseño, si las aprendo, si las digo o no las digo. Estas 3 palabras solucionan muchos problemas familiares. Estas 3 palabras son las que te van a dar un buen orden dentro de la familia. Con estas 3 palabras, la paz entra en el hogar. ¿Cuáles son?
por favor, gracias y perdón. Por favor, gracias, perdón. Son las 3 palabras mágicas que entra la paz, que lo ordena todo, que soluciona problemas, que supera toda serie de dificultades y que hace que la familia sea realmente familia. Por favor, acostumbrémonos y acostumbremos a nuestros hijos que todas las cosas, por favor, nada de trae esto, haz aquello, dame lo otro, por favor, dame esto, por favor. Eso suaviza totalmente el trato en la familia. Y cuando el otro te da lo que le has pedido, gracias, sea agradecido. Ahí tienen ustedes, por más grandes que seamos, por más que yo en la familia, en el hogar, aporte el dinero, haga las cosas, lo que sea, o haga todo el trabajo, el decir gracias no me rebaja. Al contrario, me exalta más todavía. Miren, ustedes saben, el Papa Benedicto XVI, que le decían, era el Papa de las gracias. A todo el mundo, a aquellos, si ustedes han visto en la televisión que se ve el Vaticano, que están allí los soldados estos, la Guardia Suiza, y están allí con su sombrero de plumas, con su lanza, y que están allí todos vestidos así. Pues el Papa Benedicto XVI, cuando pasaba y cuando le abrían la puerta, le hacían las cosas, gracias a todo el mundo, a quien le cocina, a quien le lava la ropa, a todo el mundo era gracias, 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 gracias. El hombre de las gracias. Por eso es una persona que se gana el corazón y entonces uno cualquier cosa la hace con mucho amor y con mucho cariño. Por favor, gracias y perdón. Aprendamos a decir perdón. Si he hecho una cosa, si algo me ha salido mal, perdón. Esto, perdón. ¿Ven? Pues nada más, queridos hermanos, aprendamos a tratar a nuestros enfermos, nuestros necesitados en el hogar, sabiendo que el Señor nos va a premiar y tendremos. Por ello, el Señor nos va a bendecir grandemente. Y busquemos ayuda cuando veamos que tenemos problemas por atender a alguien. Y para la familia, las 3 palabras que te van a solucionar y te van a dar paz y orden dentro de la familia del hogar. No olvidemos decir, por favor, gracias y perdón. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.